Bienvenidos oyentes temerarios a No le des palomitas a los cuervos. Esta noche nos adentramos en las costas malagueñas, donde el rumor del Mediterráneo guarda secretos que no deberían recordarse. Allí en el crepúsculo y la sal sobrevive, o algo parecido, Antonio de la Sangre, un vampiro del clan de la sombra. Esto no es solo una historia de vampiros, es una historia de lo que queda cuando todo se ha perdido. Así que apaga las luces, escucha con atención y recuerda que hay cosas en la oscuridad que no necesitan ser vistas para encontrarte. El viento soplaba suave desde el mar, llevando consigo el susurro de las olas y el aroma salado que impregnaba el aire. El no muerto Antonio de la Sangre, con sus ojos fijos en la vasta existencia azul del Mediterráneo, se encontraba en su ataúd de apartamento con vistas al mar. A lo lejos, el crepúsculo teñía el horizonte en tonos rosados, contraste perfecto para una noche vampírica, como la que era Antonio el azul, la sombra. Antonio ajustó el cuello de su camisa azul marino y se sirvió un zumo de tomate, su bebida predilecta. Era una de las pocas indulgencias que mantenían de su vida humana, un ritual que lo recordaba quien solía ser antes de ser abrazado por la eterna oscuridad. Observó su reflejo ausente en la ventana y una amarga sonrisa cruzó su rostro pálido. Ser la sombra significaba no ver nunca más su propio reflejo, un constante recordatorio de su verdadera naturaleza. La Guerra Civil Española había cambiado su destino para siempre. En 1937, durante la desbandada de Málaga, su vida fue arrebatada y sustituida por una eternidad de sombras. Su sire vampírico, Umberto Ricci, un vampiro italiano en huida, como el que adopta a un chiquillo, le había dado una nueva existencia, oscura y siniestra, mientras huían a pie hacia Almería. Antonio había aprendido a aceptar y aprovechar sus nuevas habilidades, pero la lucha interna por mantener su humanidad nunca cesaba. Por ello, siempre estaba tan cerca de la arena. Fue rodeado primero y abandonado después por la amada muerte en las costas malagueñas. Antonio vivía en su apartamento como en un ataúd, encerrado entre claustrofóbicas paredes. Las cortinas de franela gruesa y oscuras bloqueaban cualquier rayo de sol, protegiéndolo de su mayor enemigo, el sol. Los muebles de estilo moderno y decoración minimalista reflejaban su interés por el arte y la literatura. Lovecraft, Shelley, King, Parker, Le Fanu. Era una criatura solitaria, atrapada entre el anhelo de su vida pasada y la realidad de su existencia vampírica. Una de las habitaciones del apartamento era su santuario personal, una habitación que no encajaba con el resto del apartamento, llena de trofeos donde cada objeto contaba una historia. Tenía 120 años. Había retratos de sus seres queridos, cartas amarillentas de tiempos pasados, volúmenes originales de grandes novelas del gótico y recuerdos de una vida humana. Cada trofeo era un pedazo de historia, un recordatorio del hombre que una vez fue y del monstruo en que se había convertido. Esa noche, una reunión del Sabbat se llevaría a cabo en un antiguo supermercado abandonado en un barrio cercano. Antonio sabía que su presencia era requerida por una de las brujas, Cera Hécate, una bruja de armas tomar que no se andaba con chiquitas. Tomó su chaqueta y salió al balcón, dejando la brisa nocturna que acariciaba su pálido y frío rostro. Entonces, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, respondiendo a su voluntad. Los espectros, con su psicomotricidad ilusionista, giraban en círculos. Un pequeño gesto de su mano y las sombras lo envolvieron, transportándolo rápidamente a su destino.
llegó al supermercado sin ser visto, una habilidad que había perfeccionado con los años. El lugar estaba lleno de sus compañeros del Sabbath, timbas de póker, billar inglés, LSD, todos inmersos en habladurías y planes. Antonio se unió a ellos. Utilizando su mirada, se aseguraba de llamar la atención de Zera Hécate. Era un maestro en el subterfugio, capaz de influir y controlar sin que los demás se dieran cuenta. La conversación iba sobre si abrir una investigación en la Alpujarra de Granada, más concretamente en Soportújar. Una serie de asesinatos por parte de la camarilla había puesto patas arriba al Sabbath por aquella zona del este. Durante la reunión, un neonato se atrevió a subirle la voz, cuestionando su autoridad y decisiones. Antonio se mantuvo tranquilo, pero su mirada fría y su tono intimidante dejaron claro quién tenía el sonoro. Sus años de experiencia y su dominio de las disciplinas vampíricas le había otorgado una presencia de respeto. Nadie más se atrevió a contradecirlo. Sin embargo, mientras debatían estrategias y planes, Antonio comenzó a sentir los efectos de su enfermedad vampírica, la diabetes vampírica, como la llamaban algunos. Era una condición que lo obligaba a alimentarse regularmente de sangre para mantenerse saludable. Las sombras de la noche ya no eran suficientes para saciar su sed. Era una enfermedad que contagiaban a los vampiros con el paso del tiempo. El neonato que lo desafiaba, ignorante de su condición, levantó nuevamente la voz, con arrogancia. «Si yo tuviera la pinta que tienen ellos, también me escondería en la oscuridad», vociferó el neonato. Antonio, sintiendo como la sed aumentaba, se encontró con la mirada desafiante del joven vampiro. En un movimiento rápido y sin apenas pensar, Antonio lo trajo hacia sí con un gesto hipnótico, llevándolo a un rincón oscuro del supermercado abandonado. El neonato, desconcertado por la repentina calma de Antonio, que se desabrochaba la corbata azul, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su vena aorta explotase dejando un cañón abierto de sangre y dos orificios para que los colmillos de Antonio ya devoraran su cuello. Un bocado, 2 bocados, así sucesivamente hasta llegar a unas 10 masticadas. «Debéis aprender más modales», murmuró Antonio. La sangre caliente emanaba dulce que llenó la boca de Antonio, satisfaciendo sus necesidades más primarias. No controló su impulso salvaje mientras el neonato luchaba en vano por liberarse. «¡Suéltame!», gritó. Su voz se entrecortaba por el horror que lo había devorado, literalmente. Al terminar, Antonio arrojó por los aires al neonato y miró al joven con ojos que ahora brillaban con un rojo intenso. El clonk contra el muro le hizo romper el manubrio del esternón y la clavícula. Antonio se limpió la comisura de los labios a modo de toquecitos con un suave pañuelo que guardaba en su traje. Se enderezó, recuperando su compostura habitual. Esto era un recordatorio brutal de su naturaleza, de la dualidad entre el hombre que fue y el monstruo que se había convertido. Algunos de los presentes que se dieron cuenta de la brutalidad de los acontecimientos miraban de reojos sin mediar palabra. Recuerden esto y recuérdenselo a los demás. Esto es lo que pasa cuando desafías a tu superior. Aprenderá a respetar si es que sobrevive. Su tono firme y lleno de autoridad lo hacía indiscutible. Entonces se despidió de Zera Hécate besándole la mano y deseando una buena vuelta a la Alpujarra granadina. Esta lo miró con deseosa pasión, susurrándole que se verían en su refugio de Granada pronto. Regresó a su apartamento con otro gesto de sombras, poco antes del amanecer, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros y el eco de la sangre ajena a su paladar. Se sirvió otro zumo de tomate y se sentó frente a la ventana, contemplando el mar en calma. Las luces de la ciudad comenzaban a apagarse mientras el sol asomaba en el horizonte. A pesar de todo,
Aún encontraba consuelo en esos momentos de soledad, en la conexión con el mundo que había dejado atrás, y empezó a leer los libros de sangre de Clive Barker. Las noches siempre traían reflexiones sobre el amor, la muerte y el dolor, porque en cada día sentía amor, dolor y moría un poco. Muchas noches recordaba a su esposa, el amor de su vida y cómo la había perdido en condiciones brutales durante la desbandada. Oh, Isabella. La muerte había cambiado su significado para él. Ya no era un final, sino una transformación, pero había aprendido a sobrellevarlo, a convertirlo en una parte oscura de su ser. Seguía navegando entre las sombras de su cuerpo, buscando un equilibrio entre monstruosa naturaleza y los vestigios de la humanidad. Cada noche era una ardua batalla, pero mientras tuviera el mar y sus rituales, sabía que podía enfrentar a la eternidad con una chispa de esperanza. El dolor, el amor y la muerte eran constantes compañeros, moldeando su camino en la oscuridad. Y así, oyentes temerarios, llegamos al final del relato de sombra, sangre y eternidad. Como amor, dolor y muerte, la humanidad y la monstruosidad coexisten, esperando encontrar algún tipo de paz en medio del tormento. Síganos en nuestras redes sociales, como en iVoox, en YouTube o en Spotify, y nos vemos en el siguiente episodio de No le des palomitas a los cuervos. Duerman bien.